Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de lo que conocemos como el tiempo de sustento y a partir de la próxima semana vamos a dar un giro sin dejar de reunirnos en este mismo horario. Pero antes de hablar de eso, quiero solamente hacer una recapitulación, un resumen de todo lo que hemos venido aprendiendo y de verdad mi oración es que esto no haya sido en vano, en nada, en absoluto. Que yo entiendo que hay algunas enseñanzas que quizás han sido mucho más desafiantes que otras. Yo entiendo que han habido enseñanzas que no nos han gustado, ¿no? Y espero que esa incomodidad haya sido simplemente producto de un desafío del Espíritu Santo a salir de nuestra zona de confort y a mostrar cosas que quizás no son buenas, que Dios quiere cambiar en tu vida y en la mía. Eh, este sentir que tuve yo para compartir con todos, en realidad el tiempo de sustento era ese en esencia, que podamos nosotros durante todo este tiempo, más de 5 meses, poder tener un sustento diario de la palabra del Señor, poder ser alimentados, poder tener algo con que estudiar, reflexionar, orar a lo largo del día, poder compartir con otras personas que están en necesidad también y que quizás no tienen de dónde alimentarse y la palabra del Señor es un sustento súper nutritivo. Este fue el sentir que Dios puso en mi corazón y habiendo ya hecho 100 de estos, siento de parte del Espíritu que es tiempo de pasar a una etapa completamente diferente. Eh, Sobre todo teniendo en cuenta que hemos visto tanto y hemos estudiado tanto. Yo les animo a que ustedes puedan ver eh, y repasar todos las enseñanzas que hemos tenido. Hemos tenido muchas, la verdad, desde un comienzo. Yo tengo aquí anotadas algunas cuantas. Cuando comenzamos el día uno con la vida de José, por ejemplo, ¿no? Y de ahí empezamos a tocar personajes eh, que son desafío y ejemplo para nosotros. Vimos la vida de José, vimos la vida de Esther, de Abraham, de Pablo, de Gedeón, Nehemías, David, Moisés, Daniel en el foso de los leones, Mardoqueo, Moisés y la vara. Todos los primeros 30 más o menos fueron dedicados a personajes bíblicos, históricos, en situaciones desafiantes, difíciles, pero que demostraron una fe inquebrantable y un modelo a seguir. Mi oración para con estas primeras 30 más o menos, como les digo, 32, ¿sí? Ha sido que nosotros podamos animarnos al ver que creyentes, personas como tú y como yo, fueron desafiados. Creyentes como Pedro, repito, creyentes como Samuel, creyentes como Ananías, como Felipe, como Mardoqueo, tuvieron ocasiones para poder agarrarse de Dios y demostrar que Dios no los abandonó. Y mi oración al haber compartido esas primeras 30 fue esa, siempre, ¿no? Que podamos ver que ellos fueron también de carne y hueso como tú y yo, que tuvieron situaciones similares o peores a las tuyas y a las mías, y aún así tuvieron victoria. Esa es mi oración, que tú cobres ánimo, viendo que lo que nos pasa a nosotros les pasó a muchos antes, y pasará más adelante. Y Dios nunca los dejó, y Dios siempre fue fiel. Después vimos una pequeña serie, subserie, digamos, que eran las preguntas por qué y para qué. Yo soy un fan de poder definir las cosas. A mí me gusta ir al origen y poder entender. Porque creo yo que si no entendemos el por qué y el para qué, o el origen y el propósito, que es lo mismo, eh, podemos cometer el grave error de caminar en automático, en piloto automático. Y yo creo que no hay nada más peligroso que ir en piloto automático, ¿no? Creo yo que las personas que en este tiempo, antes de la pandemia, antes del aislamiento,
estuvieron caminando en piloto automático, hoy sufren porque no se puede caminar en esos tiempos en piloto automático, no se puede prescindir de la dirección, guianza, supervisión y discernimiento del Espíritu Santo. Se requiere hoy que estemos más conectados que nunca con Dios, ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por Él. Dice la historia que una nave, un crucero, una vez el piloto decidió, el capitán de la nave decidió ponerlo en automático, porque decía, bueno, todavía falta y estamos lejos de cualquier zona difícil. Y la historia cuenta que se quedó dormido, ¿no? Y mientras él se quedó dormido, los otros oficiales estaban haciendo una fiesta y por la bulla no escuchaban nada de las alertas que daba el barco y el radar respecto a que se acercaban mucho a la costa. Y al final fue una desgracia, ¿no? Yo pienso que estamos viviendo esos tiempos en donde tenemos que estar más alertas que nunca y, como dice la palabra, ceñir nuestros lomos, o sea, fajarnos, remangarnos, ¿no? Y poner manos a la obra. No podemos, quizás antes sí, de alguna manera, ¿no? Empezamos a disfrutar la iglesia, el congregar, todo era como que casi en automático, como decimos, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que la cosa requiere una atención especial, requiere que estemos cerca y sintonizados y afinados con Dios, ¿no? Entonces, vimos el por qué y el para qué, lo cual me parece muy importante respecto de por qué creo, ¿no? ¿Para qué creo? ¿Cuál es el objetivo? Y después entramos a una serie pequeña también, que fue las características de los grandes predicadores. Y ahí vimos muchas características que también yo pienso que son importantes para que podamos nosotros seguir adelante en lo que Dios nos ha llamado, para que no simplemente digamos, bueno, Dios me ha dicho que predique y predicaré, sino que hay modelos a seguir, hay características que podemos ver en la palabra. Después de las características de un gran predicador, quisimos hablar del buen administrador. Y esto también es importante porque el buen administrador entiende, y por eso vimos la definición, dedicamos 4 sesiones a la definición de un buen administrador, porque uno tiene que saber en qué consiste ser administrador o mayordomo, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí es que entendamos que lo que nosotros tenemos no es nuestro, que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, ni siquiera el tiempo, ni siquiera los recursos, es más, hasta el aire que respiramos es porque Él lo permite. Entonces el buen administrador tiene que entender eso, y para eso estudiamos la definición. Luego vimos las características del buen administrador, cómo trata a los demás, cómo responde al Señor, cómo administra su tiempo, cómo entiende que el Señor va a volver y demás, ¿no? Eso fue respecto a las características de un buen administrador. Y finalmente entramos a nuestra última subserie, que es la serie que todos hemos estado viendo en las últimas, digamos, 20 sesiones, y es las cualidades de un discípulo. A diferencia del administrador, el discípulo es un seguidor. Y discípulo vimos que viene la palabra disciplina. Entonces, el discípulo tiene que mostrar ciertas características porque eso es lo que su Señor espera. Eso el Señor espera de ti y de mí. Y vimos muchísimas de ellas. Y terminamos con broche de oro con 3 puntos importantes sobre el amor, ¿no? La importancia de que el discípulo debe darle al amor. ¿Y qué significa amor, no? No es un amor ciego, pero sí lo es. No es un amor excluyente, más bien es incluyente. Es un amor que no tiene restricciones, pero es un amor que al mismo tiempo, por amor, ¿no? Es que muchas veces el Señor también nos corrige y nos corrige con amor. Todo esto me gustaría que por favor todos nosotros podamos repasarlo. Y en la medida que lo vayamos repasando, seguro van a surgir dudas, van a surgir preguntas, van a surgir ciertas cuestiones que nos gustaría aclarar o cosas que aplican a una vida personal. Y para ello, en la siguiente serie, lo que vamos a querer hacer, y esto mañana lo voy a explicar con más detalle, pero hoy
les dejo como tarea que revisen. No solamente está en nuestra página de Facebook, sino que también en nuestro canal de YouTube de Iglesia Bíblica Nuevas Fuerzas, también tenemos un paquete completo de las 100 tiempos de sustento, que me gustaría que ustedes puedan leer, ver, compartir, revisar, estudiar. Va a ser de gran utilidad porque no solamente es un mensaje, sino que es un mensaje que el Señor nos ha dado para nosotros como iglesia local y para aquellos que están en nuestro entorno. En el internet hay muchísimas cosas que tú y yo podemos ver, muchísimas cosas. Muchas de ellas son buenas, de las demás yo no puedo hablar. Pero lo que sí entiendo es que somos una familia y si somos una familia necesitamos recibir la porción que nos corresponde a nosotros en nuestro hogar. Y este es nuestro hogar, Nuevas Fuerzas. Así que yo te animo a esto. Yo entiendo que hay personas invitadas de otras iglesias que están viendo esto. Excelente, gloria a Dios. Siempre los he animado a que sean fieles en sus iglesias, a que puedan perseverar, a que puedan servir, a que puedan colaborar. Pero, como les decía, esta es una palabra que el Señor nos está dando a nosotros como iglesia local, como familia. Y si bien es cierto, es para todos y la compartimos de una forma muy especial, los miembros de la iglesia tienen que echar mano de esto para poder caminar en base a ello. Entonces, revisen los canales que tenemos en YouTube también. Quizás vamos a poder ponerlos al pie de este video para que ustedes tomen nota de cuáles son los canales en YouTube también. Y en YouTube quizás hasta es más fácil poder compartir los videos. Así que yo les animo a que puedan revisar, repasar esto, porque en la siguiente semana vamos a querer desarrollar algunas dudas, vamos a querer desarrollar algunas respuestas a preguntas. Pero mientras tanto, no quiero quitarles más tiempo, solamente les animo a que podamos repasar todo y les explicaré cómo va a funcionar este asunto de las preguntas y respuestas que va a ser a partir del lunes de la próxima semana. Mañana viernes vamos a ver todos los detalles de cómo va a funcionar esto y cómo vamos a recibir estas preguntas y respuestas y cuál va a ser la metodología para poder nosotros desarrollar estos temas. Así que ha sido un excelente tiempo, han sido 5 meses, de verdad 5 meses, porque son 100 días útiles, o sea, 5 meses, ¿no? Más o menos un mes tiene 20 días útiles y han sido 100 días, hoy es el día 101 y de verdad le doy gloria a Dios porque nos ha sostenido, porque sus misericordias son para siempre y gracias a todos ustedes por la atención, por el compartir esto con otras personas, por la carga y la preocupación que han tenido a lo largo de todos estos meses. De verdad, mis oraciones para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga abundantemente. Hasta mañana.